seguramente lo han estado viendo en las anteriores clases, que también en esta clase partimos de esa idea, que el derecho no tiene un fin en sí mismo, es algo que también dice Pierre, sino que el derecho habla de una posible forma de organización de lo social, de organización de las relaciones humanas, pero que cuando se disputa desde el discurso jurídico, estamos disputando qué cosa. ¿Cuál es la particularidad del derecho, por ejemplo, que a diferencia de lo que comentaba Silvina, nosotros cuando estamos discutiendo los derechos, ¿qué estamos discutiendo? ¿Cuál es el carácter distintivo de ese curso jurídico y de esa práctica discursiva? Lo que salga, ¿eh? ¿Qué les parece? Como que hay otras normas, no sé, las costumbres que también regulan las prácticas sociales, la ética, las religiones, pero lo jurídico tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que puede criminalizar. Exacto, lo que se discute cuando discutimos en el ámbito de lo jurídico, estamos discutiendo por el uso de la fuerza legítima, que se monopolizó por el Estado, estamos discutiendo a quién le vamos a aplicar la fuerza, ¿no? Entonces la disputa por lo jurídico no es una disputa menor, aunque por supuesto no nos permite entender cómo las prácticas jurídicas solo a través de la lectura de las normas jurídicas, como hoy decíamos al comienzo. Pero sí saber que es una disputa muy importante a nivel simbólico, sobre todo. Bueno, empezando en el tema concretamente de infancias, me gustaría mencionarles algunos autores, porque si alguno de ustedes quiere hacer su trabajo o continuar sus estudios luego en relación con las infancias, que tengan a mano algunos textos que tienen que ver con esta mirada, con una perspectiva crítica de las infancias y del derecho, ¿no? En relación con una perspectiva crítica del derecho, también me gustaría mencionar a Elio Gallardo, que tiene un texto que se llama Teoría Crítica de Derechos Humanos, que si bien es bastante viejito, desde el 2010, define bastante bien qué es una perspectiva crítica, porque también en este ámbito nos podemos dar el lujo de pensar en definiciones, por supuesto después en la práctica, que es a donde decíamos que se ven los pingos, diría, en otro ámbito, acá diría, que se ven como la efectividad de los derechos. Bueno, Elio Gallardo, justamente con ese texto, nos dice qué es una perspectiva crítica y qué no es una perspectiva crítica. Y también me parece interesante, como ayuda para pensar, que una perspectiva crítica entonces no es la que nos va a decir hay que confrontar lo que dice el derecho con lo que hacen las personas. Entonces, bueno, hay una distancia enorme, por ejemplo, con estos colectivos particularmente, con los niños y las niñas, vamos a decir, bueno, una cosa es lo que dicen los derechos en relación con su protagonismo, la mayor tutela que tendría que tener el Estado, el mayor interés en todos los asuntos, ahora después vamos a ver todo esto, podríamos decir que en realidad en la sociedad, en algunos aspectos no vemos para nada eso, por ahí en otros sí, pero la teoría crítica se pregunta por la razón jurídica de esa distancia, es decir, en cuanto el propio derecho proporciona las razones para que esa distancia esté, ¿no? Entonces esto también me parece interesante para quienes nos interesa el derecho. Sabemos, yo creo que en este seminario, ninguna persona que se haya anotado en este seminario, me animo a pensar que tiene una mirada ingenua del derecho, sino que tiene una mirada crítica. ¿Por qué? Porque nosotros queremos usar el derecho para cambiar la vida de las personas, porque sabemos que el derecho no es un fin en sí mismo, es un instrumento, pero que lo que está en disputa es la vida de las personas. Y quizá nosotros, por usar el derecho, los alejamos más de esa dignidad que nosotros supuestamente buscamos del discurso. Y esto sería lo peor que nos pueda pasar. Y es algo que a nosotros nos pasó. De hecho, estar muy cuidadosos y cuidadosas cuando estábamos trabajando con infancias, que como les decía, yo tuve la suerte de conocer a Silvina, de aprender muchísimo de la gente del CETAI, que es la gente con la que Silvina trabajaba, en el lugar que trabajaba, justamente por este miedo enorme que a mí me embargaba en ese momento y que me sigue preocupando, que es que no por usar los derechos y por el discurso de los derechos estemos alejando a las personas del ejercicio directo que tienen de estos derechos.
simbólica y también física. Simplemente eso y nada menos que eso. Lo que después tiene que suceder en la vida de las personas en torno a los derechos, lo tienen que ir diciendo las propias personas. Nosotros vamos a discutir los instrumentos para que esos proyectos de vida se lleven adelante. Entonces, bueno, es una inversión también, inversión en el sentido de la carga de la prueba, en el sentido de la mirada que podemos dar y los cuidados que tenemos que tener, porque además de ser abogados y abogadas, muchos de nosotros, y que podemos llegar a como alejar a las personas del propio ejercicio de los derechos y de su autonomía y de ir construyendo sus propios proyectos de vida desde lo jurídico, pero apropiándose de ese discurso. También somos adultos y adultas, así que si vamos a luchar por los derechos de los niños y niñas, vamos a tener también otro problema, que es tenemos que lograr acompañar un proceso desde nuestra representación, pero la representación es del proceso jurídico, judicial o administrativo, como hoy ya adelantó Silvina, judicial en una medida muy pequeñita porque es excepcional y se ha administrativizado todo el proceso, ahora vamos a ir después a eso, pero sí saber que el desafío es trabajar junto a esas familias y sobre todo desde la escucha directa de las infancias, ¿no? Así que tenemos como tenemos que tener muchos cuidados y decirles que por otro lado, en este sentido, pensamos que, bueno, cómo las infancias ingresan a ser parte, por ejemplo, hoy de este contenido. Antes no existía, yo cuando me formé acá en la facultad, no era parte, salvo de un trabajo de sociología jurídica, también yo de sociología jurídica y me quedé en esa materia precisamente porque había tenido la oportunidad en esa materia de ver cosas que en general no veíamos. Pero, y sobre todo la relación entre el derecho y lo que pasa, lo que les pasa a las personas, lo que nos pasa, pero no era obligatorio en ninguna materia, no era considerado parte de las obligaciones que tienen los estados ni tampoco de las obligaciones de los padres. Era un objeto de protección primero de sus familiares y después en todo caso si estaban en riesgo material o moral, como decía Silvina hoy, que vamos a ver que en el caso de los niños cometieron delitos todavía, la ley 22.278 conserva esa referencia, a la cual se la considera inconstitucional, pero esta idea de que solo va a intervenir el Estado cuando esos niños estén en esa situación, sobre todo para evitar que cuando crezcan, cuando sean personas, cuando se conviertan en ciudadanos, puedan generar un daño a otros o a sí mismos, ¿no? Como pensar que es un proyecto de persona. Esta idea de un devenir, de un sujeto que todavía no es, sino que está siendo y que va a ser un sujeto completo cuando sea un adulto. Esta idea es un gran obstáculo, por eso es interesante esta categoría de adultocentrismo. Entonces, decíamos, estos derechos, ¿cuándo aparecen como derechos? ¿Cuándo aparece esta idea de que hay un sujeto de derechos y que nosotros, por ejemplo, acá tendríamos que estar pensando en estos sujetos? ¿Alguien piensa en alguna norma que le remita a esa aparición en el campo jurídico, que decíamos campo jurídico en términos de Bourdieu, este espacio social que está definido por los efectos jurídicos, es decir, cuando se juega o se lucha por el derecho a decir el derecho, por el derecho a definir, bueno, que hay instituciones, normas y agentes. ¿Cuándo accede la infancia como sujeto? Antes estaba totalmente excluida de ese campo. Hace mucho, hace poco, ¿cuándo les parece a ustedes? ¿Han escuchado en algún momento esa incorporación? ¿Y a través de qué tipo de norma? Antes existía el patronato, o sea que antes había una normativa, pero no había un sujeto de derechos. Había un sistema pensado para defender a la sociedad, que era la ideología de la defensa social, para quienes también hayan tenido esta ideología, y entonces se pensaba para la defensa de la sociedad, la prevención del delito, el tratar de ir a los lugares donde hay situaciones de pobreza o de marginalidad que se asociaban de manera directa a la pobreza, la marginalidad y la delincuencia. Esta ideología de la defensa social, a partir de esta norma que aparece, que estaría acá arriba de todo esto, donde yo la Silvina, hay una norma a través de la cual entonces aparece un nuevo sujeto de derechos en el campo jurídico. Seguro que alguno de ustedes lo tiene. Silvina sí. Tienen que estaba hoy en la infancia acá. No es del sistema interamericano, es de la ONU, esta normativa.
Entonces, esa especial protección a la infancia que le debía la familia, la comunidad y el Estado, tanto a la mujer embarazada como a las infancias, tenía que ver con la idea de tutela de un sujeto vulnerable. Y eso me parece muy importante que se os quede. Y si hacen su trabajo en eso, por favor, no cometan el error de decir sujeto vulnerable a la infancia. No lo llamemos así porque no es un sujeto vulnerable y no es por eso que le reconocemos sus derechos. A nadie se le reconoce sus derechos por ser vulnerable. Esta idea de sujeto vulnerable, que por supuesto, cuando uno no sabe por ahí del tema específicamente, estas son discusiones que nos vamos acá adentro, después si encontramos una persona absolutamente comprometida y que habla de menor, vulnerable, por ejemplo, que ya sería como el máximo, o la máxima, de lo que no hay que decir. El ruido teórico es teórico. Acá no se puede decir esto, alguien que está trabajando por las infancias tiene una idea del sujeto, es lo que importa, ¿no? Eso es lo que quiero dejar dicho eso acá. Pero acá estamos pensando en esta idea de los lenguajes, de cómo discutimos a partir del lenguaje y que el lenguaje también es una práctica, ¿no? Es una práctica discursiva. Hablar de vulnerabilidad de la infancia es seguirla pensando como alguien que necesita una protección. Y la idea de la que establece la Convención es que se trata de un sujeto de derechos que debe ser reconocido con las máximas reconocimientos que tienen los adultos, más un plus. Y ese plus no tiene que ver con su vulnerabilidad, sino con las características particulares de ese sujeto. ¿No? Cuando un sujeto está creciendo, entonces lo que tienen que hacer los estados es ayudar a redefinir las relaciones entre la familia, la comunidad, el Estado y la infancia. Que vamos a ver que es el único sujeto de todos los sujetos, digamos, reconocidos por el sistema jurídico, tanto universal como regional, que se considera también que genera obligaciones también para el sector privado. Creo que también se escucha que las infancias solamente, no, que los derechos humanos solo pueden ser violados por los estados. Cuando se trata de infancias, el único sujeto que cuando se trata de infancias, el sector privado, las empresas también pueden violar esos derechos y pueden también tener responsabilidad internacional. Vamos a ver después en qué supuestos. Entonces, tenemos un sujeto que no es vulnerable, pero sí que es vulnerabilizado, ¿no? Es un sujeto de derechos. Es importante pensar que un sujeto de derechos es un ciudadano en sentido pleno. ¿Desde cuándo? Desde que, bueno, hay algunos países desde que nace, otros países desde la concepción. La idea es que no importa que no sepa hablar todavía, que no sepa caminar, es un sujeto y es un ciudadano. Y no está en desarrollo el ciudadano. Una persona en desarrollo podría ser, pero la ciudadanía es completa. Lo que sí tiene muchísimas más obligaciones el Estado, la familia y la comunidad de extender esa autonomía que está progresivamente haciéndose cada vez más importante, digamos. Pero entonces, quienes tienen muchas más obligaciones, a medida que ese sujeto es más chiquito, digamos, y tiene menos autonomía, es la familia, la comunidad y el Estado. ¿El Estado en qué lugar? Como garante reforzado. La familia en su lugar, la comunidad en su lugar. Cuando se habla de corresponsabilidad, que es algo que no sé si han escuchado, que se escucha mucho la corresponsabilidad, no tiene que ver con la división de responsabilidades y la posibilidad sino que es el 100% de responsabilidad que el Estado tiene de garantizar una política pública. Ahora justo no accedí, no pude, estábamos hablando, yo quería bajar un videito que hoy tampoco lo pude bajar, que ahora vamos a ir a los proyectos de régimen de responsabilidad penal juvenil. Pero bueno, justamente la responsabilidad es total de
qué tipo de normativa. Nosotros siempre vamos a tener que volver a esa normativa, incluso cuando discutimos con los jóvenes que cometen delitos. Tenemos que agarrarnos de esa normativa. Lo digo porque si ustedes siguen los debates parlamentarios, que como hoy decía Silvina, los jóvenes que cometen delitos son un tema recurrente en cada elección presidencial, en general en toda campaña, ya sean gobiernos municipales, provinciales, nacionales, es bastante común agarrarse de eso. Si bien los delitos de los jóvenes no superan el 0,1% de los delitos graves, que son en general todos cometidos por los adultos, siempre sí es un tema recurrente la baja de publicidad como algo que genera efectos positivos para darle más poderes a la policía, para darle más poderes al Estado. Entonces, es algo que por ejemplo se utiliza. Bueno, hay un trabajo de Ben Mureman, de Silvia Ben Mureman, se lo recomiendo muchísimo, tal vez se lo podemos pasar. Ella hace un seguimiento también de... Ella es una asesora, creo que sí. Hace un trabajo justamente que muestra década tras década todas las veces que se discute
que era laboral tendría que sacarlo porque se llama orden público. Exacto. Porque hoy dijimos algo que yo no continué, como suele pasar, porque por eso es muy importante que yo lo puse Power, que es este sujeto ingresa al sistema jurídico a través de una norma de derechos humanos. Las cuestiones de infancia que eran privadas, absolutamente privadas, como decíamos, lo dije sin decir la palabra jurídica, pero decíamos en la cuestión de los padres. Incluso los padres podían hacer muchas cosas, no digo que todos los padres quieran perjudicar a sus hijos, pero si eso sucedía, o la familia se perjudicaba, no había mucho para hacer porque todavía no eran sujetos de derecho. Era una cuestión privada. Ahora es una cuestión de orden público. Sucede algo parecido con la ley de violencia familiar, con respecto a las mujeres, o sea, siempre que hay niños es una cuestión de orden público y es una cuestión de Estado. No tienen los padres derechos sobre los niños y niñas. Entonces, cuando decimos que es de orden público y que es un piso, ¿qué estamos diciendo? Que nadie puede venir a desnaturalizar eso. ¿Qué estamos diciendo? Porque eso es importantísimo para lo que viene. Aunque no lo hayan visto nunca, piensen qué podría ser. ¿Qué es lo que desnaturaliza una norma que es un piso? Que es un reconocimiento de derechos a un sujeto frente a un Estado. Porque todo lo que van a ver también con el tema de policía también tiene que ver con eso. Cuando decimos que es un piso, es que nadie puede dar menos que eso. Entonces, cuando la 26061 fue como ley nacional, después las provincias tenían que ratificarla y hacer su propio sistema, podían incluso ser mejores las condiciones para las infancias que la ley 26061, pero no podían dar menos que eso. No podían dar menos que esas instituciones. Tenían que obligatoriamente regirse por ese piso que está en la Convención y que está en la 26061. Y eso es muy importante, porque cuando vamos a discutir después la ley de la policía, la ordenanza número cuánto, cada régimen penal juvenil de las provincias, eso es como algo que nosotros tenemos que ver centralmente, ¿no? Y sobre todo también en cuestiones de infancia, que ya les digo cuáles serían los textos de cuestiones de infancia y perspectiva crítica, tenemos el texto de Matías Cordero Arce, que habla sobre los derechos, también lo podemos colgar, es muy interesante. Sobre adultocentrismo está Dante Cuaper, que hizo su tesis doctoral sobre la categoría de adultocentrismo, así que todo lo que podamos necesitar está ahí, que también es muy interesante. Y después está todo lo que tiene que ver con la perspectiva de Alejandro Kusianovich, que tiene que ver con esta idea de los niños trabajadores, pero bueno, cosas que para que vayan quedando, que son interesantes materiales para seguir pensando eso. Entonces decíamos, es un piso. ¿Qué sucede con los jóvenes que cometen delito? Ahora entonces vamos de lleno a eso y a este vínculo que ya marcó Silvina en relación, para poner en relación la 26061 con el régimen penal minoril. El régimen penal minoril es inconstitucional precisamente porque ofende ese piso. ¿Por qué? Porque permite a lo que está vedado a partir de la Convención, que es la discrecionalidad, fundamentalmente, y la separación del niño de su familia. La Convención de los Derechos del Niño prohíbe la separación de los niños de su familia, salvo que se dé en el marco de un proceso de responsabilización de ese niño, que vamos a ver que es totalmente incompatible con la justicia retributiva y es absolutamente compatible con la justicia restaurativa. Si bien no hay tantas normas que establezcan como obligación la justicia restaurativa, es mencionada por distintas observaciones, que ahora vamos a ver cuál es la relación entre la Convención y las observaciones, y la justicia restaurativa se menciona en varios informes que también hemos mandado como para que ustedes los tengan a mano, pero es una disputa. Cuando hablamos de los derechos en disputa, es una disputa que queda con relación a esa justicia. La justicia retributiva no tiene absolutamente nada que ver, yo creo que está absolutamente prohibida. ¿Cómo se interpreta la normativa? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque tiene que ver con la interpretación idónea para lo que es un pacto de derechos humanos. ¿Cómo se interpreta un pacto de derechos humanos? De manera integral con todos los pactos de derechos humanos que tienen que ver con las infancias. Por otro lado, hay una regla que dice que indubio pro infancia. Todas las normas de derechos humanos de la infancia son aplicables a las infancias y si hay una más beneficiosa que es solo para adultos, se le aplica también. O sea que hay muchas razones para decir que no se puede aplicar la justicia retributiva para las infancias y se debe construir un sistema de justicia restaurativa. Los proyectos que hay en este momento en danza, ¿lo están teniendo en cuenta? No, la mayoría, simplemente la
calle, que es algo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, sistema regional, dicta un fallo, es muy interesante. Ahora vamos un poquito a eso, pero también la Comisión le pide a la Corte, en ocasión de ese fallo, que establezca cuáles son los límites de la protección especial ahora que tenemos la Convención. Eso es algo muy importante que hizo la Comisión, pero el planteo, que después es un poquito criticado porque no fue tan claro por Maribelo, tampoco hizo que tengamos una opinión consultiva tan clara y es muy necesario, ¿no? Que sigamos discutiendo eso. Otra disputa muy importante para ustedes y para mí, para todos los que estamos interesados en estos derechos. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados? O sea, esta idea de que los Estados deben una protección especial a la mujer embarazada, al niño por nacer, al niño hasta los 18 años, ¿cuáles son las protecciones especiales que pueden los Estados llevar adelante y cuándo estas protecciones violan sus derechos como lo hacía el patronato? Porque lo separábamos de su familia, lo separábamos del entorno de vida y lo llevábamos a un instituto. ¿Qué es lo que tienen que hacer los Estados cuando un joven comete un delito también en relación con esa responsabilización? Bueno, esos límites, porque sobre todo cuando se trata de derechos humanos, se trata de límites al Estado, derechos civiles y políticos y obligaciones de política pública de derechos humanos sociales y culturales. Bueno, ¿qué pasa con las infancias cuando un joven comete un delito? ¿Cuáles son los límites del Estado? También es algo que estos proyectos violan, ¿no? Vuelven a pasar los límites, vuelven a dejar normas discrecionales, revisión de la normativa discrecional. Entonces tenemos esta opinión consultiva, sistema interamericano. Es parte del Corpus Juris y todo lo que se ha dictado por la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más, por ejemplo, la Corte de Nación en el fallo Maldonado, la Corte Interamericana en el fallo Mendoza, que es cuando sanciona a la Argentina en 2013 por haber dado cadena perpetua a jóvenes. Todo eso forma parte del Corpus Juris. Las observaciones generales del comité, fundamentales. Pero ¿cómo hacemos para interpretar? Ustedes me van a decir, son muchas normas. O sea, tengo que leer absolutamente todas esas normas. ¿No tengo alguna regla interpretativa? Sí, el Comité de Derechos del Niño dio 4 principios y son fundamentales. Entonces, con esos principios nosotros podemos, por ejemplo, a través de esa grilla, digamos, para interpretación obligatoria, podemos ir a observar no solo las normas, a ver si la normativa inferior se adapta a los procedimientos que establecen esas cuatro observaciones, sino también los proyectos, por ejemplo, de los diputados, las prácticas. Nosotros podemos tratar de analizar y observar nuestras propias prácticas y las de otros a través de esos principios. Vamos a ir a los principios. Esas observaciones generales, yo les voy a mencionar de esas 4 observaciones, 2 que solo tienen los niños y que justamente hablan de ese pasaje entre un objeto de protección y un sujeto de derecho.
yo escuché, tengo que haber hecho estas 5 cosas. Ustedes lo van a encontrar en la observación, pero tienen que ver con, por ejemplo, informar al niño o a la niña qué es lo que está en juego, cómo se va a usar, lo que diga. Por otro lado, escuchar o reconstruir esa voz, si no es a través del propio niño o niña, a través de sus referentes afectivos, porque la observación 12 con la 14, con todas las observaciones y toda la normativa, tiene que ver con la perspectiva integral. Por eso es que ustedes van a ver reiteradamente que la técnica legislativa va a hacer esa, van a explicar cómo, qué se entiende por interés superior del niño, por ejemplo, la 14, qué se entiende por derecho a ser oído, qué se entiende por derecho a la educación, qué se entiende por las obligaciones de las empresas, por ejemplo, pero después van a mostrar cómo se relaciona con los principios y con la normativa. Todas las observaciones van a apelar a esa idea. Entonces, tenemos que estos proyectos que se están debatiendo tienen que pasar por el tamiz de las observaciones. Hasta acá, ¿qué le gustaría decirme o comentar? Los 5 pasos entonces, ¿cuáles son? No tengo muy claro eso. Sí, Esto que hablamos de ser oído y de escuchar, está en Está en la observación 12 del artículo 12. o sea, el artículo 12 vos vas a encontrar en la Convención de los Derechos del Niño, vas a encontrar todo esto mencionado, pero no está tan claro. Sí, es el derecho a ser oído, ¿no? El artículo 12 dice que los niños tienen derecho a ser escuchados. Pero cuando vos vas a la observación, que es donde tenés que buscar qué significa esto, va a decir, el derecho a ser oído no tiene que ver solamente con el habla, con el hecho de escuchar a una persona, sino con la obligación del Estado de entender qué es lo que necesita esa persona desde su propia perspectiva. O sea, es la perspectiva del niño lo que se va a poder reconocer a partir de su derecho a expresarse. No es una obligación la de expresarse, también eso lo dice. Y dice que aumenta la obligación en tanto ese niño sea más pequeño, o sea, la obligación es mayor, no es menor. La carga de la prueba también se invierte, no es que el niño tiene que dar cuenta de que es capaz de expresarse, sino que en todo caso hay que probar que no se lo puede escuchar porque se fue incapaz de hacerlo. Hay que probarlo, no es que se puede invocar y entonces se culpa de la obligación de hacerlo. Después, por otro lado, es una escucha individual en cada caso en que los niños quieran o necesiten ser escuchados o uno necesite hacer algo con niños, siempre tiene que dar cuenta de que escuchó, sino también que es una voz colectiva. En tanto infancia, los estados están obligados a reconstruir esa voz, ¿no? La voz de la infancia, para todos los asuntos sociales, políticos, porque tiene que ver con esta idea de que si hay un nuevo actor en una democracia, ese actor también, el Estado tiene que ya estar viendo de qué manera va a levantar esa voz, va a
después vaya, que tranquilamente puede hacerlo, pero es un momento. Y habíamos dicho que el derecho a ser oído lo que debe garantizar es un diálogo, que garantiza un protagonismo, o sea que no es un momento de escucha. ¿Quién puede hacerlo? Bueno, para eso está el tema de la descentralización y del sistema de conocimiento integral. Se supone que lo vamos a reconstruir a partir de los servicios locales, los servicios zonales y todos los programas como el CETAI, que trabajaban con esos jóvenes que conocen a la familia, que conocen a la maestra, que pueden decirnos qué es lo que está en juego, ¿no? Si los padres no tienen un trabajo estable, o si lo tienen, o si tienen enfermedades crónicas, o si, qué problemáticas tiene la familia para poder acompañar ese interés superior. Decíamos, ya no se puede, en nombre de
6 minutos. Bueno, ¿quiere que lo leamos o...? Vale, después. Resulta que los estados pueden hacer un montón de cosas con los jóvenes que cometen delitos, pero tiene vedadas a momentos muy específicos donde él puede expresar qué hizo antes, que es para la judicialización de los jóvenes que cometieron delitos y para la visualización, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero son dos últimas ratios que establecen la convención. O sea, los estados no pueden o tienen que tratar de evitar la judicialización y tratar de evitar tomar como última ratio la visualización, es decir, la pérdida de la libertad de los jóvenes. O sea que la cárcel es la última ratio. Para que esto sea así, hay algunos principios de los sistemas de justicia juvenil que está en el informe de justicia juvenil para las Américas. Es un informe también viejo que hizo la gran auditoría de niñez de la OEA, que es muy interesante porque dice cuáles son los principios, como decíamos, los principios nos ayudan mucho a poder interpretar, porque vamos a tener gente muy dispuesta a tergiversar lo que dice la normativa. Entonces es importante volver al principio como instrumentos, herramientas nuestras, y dice, bueno, cuáles son los principios que tiene que seguir un régimen penal juvenil una vez que el Estado ha firmado la Convención de los Derechos Juveniles. Uno de los principios centrales es la subsidiariedad del sistema penal. O sea, que el sistema penal es subsidiario, y eso no quiere decir que los jóvenes no sean responsables, porque una de las características de la ciudadanía es
cuando se establece esta normativa, esta idea de justicia restaurativa, ¿y qué se diferencia con la retributiva? ¿Alguno de ustedes sabe? Como me puede ayudar para que no sea solo mi voz la que hable. ¿Qué sería un sistema de justicia restaurativa? ¿A ustedes les suena? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Saben de algún funcionamiento de justicia restaurativa? ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa, acá tenemos un power, les puedo dejar el power, que es un power de ayuda, no va a... no pasa nada. Yo Lo también. dejo. Es rara en relación con La justicia restaurativa se basa en otra cosa, ¿no? La justicia restaurativa toma como elementos centrales a el joven, digamos, la persona que está acusada del delito, la víctima y la comunidad. Eso es como bien interesante y tiene muchísima relación con la interpretación integral de la normativa de infancia. Esta idea de que si la comunidad y la situación concreta es parte del problema, también es parte de la solución. No puede quedar afuera la comunidad, no puede quedar afuera la víctima, por otro lado, que por otro lado las estadísticas establecen que los jóvenes son tanto víctimas como en este tipo de delitos en los que los jóvenes son acusados de cometerlos. En general también hay muchos jóvenes que son víctimas de esos delitos. Entonces también, para restablecer verdaderamente esta idea de los 4 principios, deben formar parte las víctimas y las comunidades para restablecer esa responsabilización, como para que ese joven también pueda trabajar y responder, y la comunidad también lo permite y lo fomenta, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa tiene que ver con la posibilidad de devolver las cosas al estado anterior, por supuesto, en la medida y de acuerdo al delito de que se trate, pero se puede hacer inclusive en situaciones, yo escuchaba hoy, que lo quise bajar como para empezar la clase con eso, que es lo último que se ha dicho en los medios en relación con esta discusión del régimen penal juvenil, o sea, de la derogación del régimen penal juvenil, que bueno, justo había un par de notas que me parecía interesante poder ir desarmando esos discursos, ¿no? Hay hay mucho, ustedes lo ven, bueno, hace un mes fue lo último que si ustedes encuentran algo más nuevo, yo no encontré nada más nuevo, hace un mes salió el dictamen, pero todavía no se escribieron en relación con ese dictamen, pero parece que va a avanzar la idea de que se baje la edad de disponibilidad a los 14 años. Violando esto, porque no es que yo estoy hablando de lo que a mí me gustaría, algo que yo puedo hacerlo a través de la práctica, digamos, cuando intervengo, pero cuando estamos hablando de los derechos y tratamos de comprender cómo podemos comprender las prácticas para poder entender verdaderamente de una prioridad sociológica, con qué normas se están rigiendo estas prácticas que no se rigen por las jurídicas, ¿no? Yo quiero entender también, a mí me preocupa realmente, no quiero yo solamente hacer catarsis y decir, estos legisladores no están incumpliendo las normas, o sea, también puede haber un momento de catarsis, pero con eso no vamos a cambiar esas prácticas, sino comprendiendo por qué normas culturales y por qué ideas se están rigiendo estos legisladores, para poder hacer algo que va tan en contra de lo que dice la normativa. Y que todo el que sepa de la normativa o todo el que trabaje con jóvenes que cometieron delitos sabe que son ineficaces a nivel de las prácticas y son inconstitucionales a nivel de las normas jurídicas. Entonces, bueno, la justicia restaurativa piensa esta idea de, bueno, volver las cosas al estado anterior en un proceso donde la autonomía sea un presupuesto, es decir, la idea de que ellos puedan responder y es un objetivo. Que eso es el objetivo de todo el sistema, ¿no? De que esos jóvenes cada vez sean más autónomos, presuponiendo que lo son. Entonces, por eso pueden participar, por eso deben ser escuchados, por eso tenemos que saber qué es lo que está en juego y construirlo con ellos. ¿Qué más del sistema de justicia juvenil? Bueno, hay un libro, creo que hace poquito vino que el máster de Carlucci acá, ella hizo un libro sobre justicia restaurativa, con el cual me sorprendió, y ella ahora está haciendo otro libro de justicia restaurativa. Lo digo, está muy bueno, porque yo digo, no hay demasiado escrito en relación con la justicia restaurativa, y es una persona que ha trabajado enfrentada al patriarcado, porque esta idea de los colectivos que han tenido que enfrentar
sistemas de dominación que se han establecido de manera binaria y con una mitología que después, por supuesto, cuando entra en juego la normativa que habla de universalidad y no tiene en cuenta esas particularidades, como que no es muy difícil pensar de una manera no patriarcal si no tenemos en cuenta específicamente la idea de naturalizar las prácticas patriarcales. Lo mismo sucede con el adultocentrismo, si no prestamos especial atención. Bueno, parece que ella lo hizo y me parece interesante. ¿Qué hora es? Está faltando un poquito. Me gustaría si ustedes algo quieren comentar o también preguntar. Yo tengo una consulta. Pensaba, ¿no?, de estos principios que fuiste nombrando de integridad máxima. Sí, máxima satisfacción integral y simultánea. Máxima satisfacción, sí, los intereses del niño, el derecho a ser oído, todo esto. ¿Qué pasa cuando nacen en un contexto de encierro, como la unidad 33? O sea, ¿cuál es la función, o cómo se llega, o por ejemplo, a que ese niño sea oído, o están hasta los 3 años, si bien tienen derecho ambulatorio, que ellos pueden entrar con un familiar, un tutor, de todas maneras, no deja de estar en un contexto de encierro en donde la policía sigue funcionando como orden general. Pero ¿cuál es la pregunta? A ver si vos... ¿Cómo funcionan todos estos principios y estos derechos? ¿Cómo se garantiza, por ejemplo, que un niño de 2 años pueda tener el derecho a ir? Yo hablo de la unidad 33 porque es la que conozco, pero que tiene un espacio donde alojar las madres. Sí, Acá sí, sí. acá también la plaza. Pero bueno, de alguna manera todos esos principios están siendo violados o están rompiéndose los límites. No. O sea, uno podría decir que sí que viola la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, los principios primero a lo que van de manera, o sea, a una perspectiva no crítica, que es una perspectiva abstracta o formalista de los derechos. Yo desde una perspectiva abstracta podría sí decir esto debe ser igual para todos. O sea, los niños que, por supuesto que no es que yo estoy a favor de que un niño esté en un lugar encerrado, tampoco estoy a favor de que estén sus madres encerradas. Si tienen niños, por el interés superior del niño, debieran estar con prisión domiciliaria para poder estar con sus niños. Eso es lo que dice la normativa. Ahora, los principios, cuando vos decís violan los principios, una interpretación de los principios nunca puede ser abstracta, habíamos dicho. Es una regla, digamos, para interpretar que también es una norma procedimental. ¿Cómo yo podría decir que se están violando los derechos de esos niños desde estos principios? Porque están bajo. No, porque no lo puedes responder ni vos ni yo. O sea, tenés que ir de construir esa situación concretamente. Esos principios te obligan a... Yo no puedo hablar de manera abstracta. Sí puedo decir que esos niños, en principio, de acuerdo a la interpretación integral de la normativa, los estados están obligados a tener en cuenta el interés superior del niño. Entonces, una persona que va a ser puesta, si no tiene con quién dejar a esos niños en una situación de máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos, la madre debiera quedar con arresto domiciliario. Ahora, si tampoco se puede tener a la madre en arresto domiciliario, en principio yo podría fundamentar que en unos casos particulares esos niños no se separen de la madre. Pero todo eso es concreto. No hay nada acá que podamos decir sin reconstruir esas historias, sin saber qué es lo que pasa por esos niños, no pensando en madres ideales, no, en madres de nuestras ideas, ¿no? Como Pero niños ideales. sí, pero yo no iba al punto de que esos chicos no tienen que crecer con el encierro o que Ah, por ahí no tienen que entendí. intervenir. Sí. ¿No? No, por ahí no te entendí bien, vos decime. Que tiene que intervenir el Poder Judicial o tiene que intervenir un Estado dentro de eso. Yo lo que digo es dónde o cómo se garantiza que el sistema penal de esas unidades Perfecto. pueda garantizar. En esta normativa, ¿quién es el designado para verificar Claro, eso? ¿cómo se hace? Porque hasta lo que yo conozco, o sea, yo todavía no escuché una historia que sea a favor o en beneficio de todos los principios que nosotros estamos hablando acá hoy. Sí. Entonces, tiene que haber, yo me pregunto, vamos a esta cosa, si la madre que es con quien está acá tiene el control de la vida del niño en ese momento,
hacer es no hacer nada. Es que para eso están las normas. Lo que pasa es que empezamos hablando de que la norma, si yo no la pienso como una herramienta justamente de disputa, que no tiene una finalidad en sí misma, sino que es una herramienta práctica para las situaciones, lo que pasa es que si yo jamás te podría decir a vos, tenés que hacer esto y esto sin conocer a los niños, sin conocer a las madres, porque si no yo estoy violando esto. Entonces dijimos, no vamos a pensar de una manera adultocéntrica, porque ese es el problema, no vamos a pensar de una manera de representar, nosotros vamos a representar lo que esa familia necesita, lo vamos a tener que construir. Claro, pero él está puesto sobre el sujeto en sí. O sea, yo lo digo como amplio, a un nivel amplio. Por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son las normas, cuáles son las pautas establecidas para la unidad 33 de los hornos, que me imagino que son distintas a la 8. O sea, tiene que haber funciones, tiene que haber cuestiones de acuerdo, no sé cómo llamarlo, que sean distintas porque hay chicos que viven ahí. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? No, a mí me interesa lo que me decís, pero no sé bien yo qué podría... ¿Dónde, por ejemplo, yo podría investigar eso? ¿O a quién voy? O sea, ¿dónde A ver si voy lo yo? están utilizando. No, utilizando no se están. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Cuál es el organismo que regula, Claro, sí, el que servicio plantea penitenciario. que la unidad 33 tiene que funcionar o tiene que tener estos parámetros? Por ejemplo, tener un jardín de infantes, suponemos. Claro, una plan. ¿A dónde encuentro yo esa información? Y cuando encuentro esa información de lo que tiene que tener la unidad 33, ¿a dónde voy a hacer el reclamo, a hacer la Mira, como denuncia? parte de nosotros nos conocimos con Silvina porque sucedió un hecho acá en la ciudad de La Plata que fue un grupo de niños que estaban en situación de calle y que la policía los sacó. La de San Martín. Claro, la de La Plata San Martín. Lo que nosotros no queríamos judicializar el caso, sino como tratar de ir viendo con estos niños dónde podíamos proteger que esas trayectorias, sobre todo que estaban siendo perseguidos por la policía y también ahora por los vecinos, estén a salvo mientras van construyendo su proyecto de vida, porque la idea no era, bueno, hay la acusación general que habla sobre niños de la calle o en situación de calle, no me acuerdo porque hay una crítica a eso, pero bueno, En situación de calle. La observación 21 que salió en el 2017, nosotros lo vimos en el 2008, nosotros actuamos de la manera que después el comité dijo que había que actuar, con lo cual por eso decía que el comité es un órgano que habla con los niños. De hecho, la primera parte, cuando habló con niños en situación de calle, a mí me resultó absolutamente familiar la manera de los niños de pensar en la observación. Nosotros ahí, justamente, lo que estábamos discutiendo era la no judicialización, pero sí la necesidad de una política pública, porque nosotros nunca podemos pensar un sistema que realmente se limite con la infancia, si no le damos por otro lado un sistema que no tenga límites, justamente, que lo proteja en sus barrios, que tenga un montón de lugares en la infancia para ir construyendo proyectos de vida al amparo, no que los ponga en riesgo. Entonces, esa discusión es fundamental. Si vos lo que sucede en general en las cárceles no se piensa de la manera de la relación entre el sistema penal y el sistema de obligaciones del Estado, de económicos, sociales y culturales. En la infancia, lo primero que hay que hacer es eso y pensar desde los principios. Lo que vas a encontrar es que el Estado se obligó a reconocer esos derechos y a respetarlos. Lo puede hacer de muchas maneras. Nosotros cuando interpusimos el amparo, por ejemplo, no tenían un convenio la municipalidad con el sistema de promoción y protección integral. Recién estaba empezando a moverse el sistema de promoción y protección integral. Nosotros ahí pensando con la cabeza con la que tenemos que pensar los derechos, digamos, de analizar, decíamos, pero a nosotros no nos importa si ustedes no tienen un servicio local, no dejan de tener la obligación que tienen, lo pueden hacer a través de la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad, háganlo con quien quieran, pero a mí no me pueden decir o ponerme diciendo, no, entonces el servicio local no está conformado. Sí, haz lo que necesites, haz lo que puedas, lo que no puedes es violar estos derechos. Bueno, es como eso, en la carga de la prueba hay que pensar en todos estos principios y cómo nosotros vamos ingeniárnosla para que no nos puedan justamente ocultarse atrás de un discurso jurídico para violar los derechos de las infancias, que es un poco lo que van a encontrar, y con esto cerramos para que ustedes se puedan ir a hacer sus actividades, también en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho por haber estado acá. Vamos a seguir luchando por los derechos de las infancias.